El título del sermón de hoy es La estéril y la virgen concebirá. Amén. Jueces capítulo 13, versículo 1 al 5. Cuando esté ahí, conteste con un amén. Amén. ¿Están ahí? Amén. Así dice la palabra del Señor. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: He aquí tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor, y de no comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más. Señor, estamos aquí delante de ti, delante de su palabra, Señor, y necesitamos, Padre, que el Señor nos hable. Necesitamos, Señor, entender su palabra, entender sus propósitos, Señor, para que nosotros podamos vivir una vida digna del Evangelio, Padre. Así que, Señor, en este día, abra nuestros ojos, quita las vendas, Señor, de nuestros ojos, que podamos oír, Señor, su palabra. No permita distracciones, Señor, en este momento, que nosotros podemos poner toda la atención a ti, Señor, porque es esto lo que nosotros hemos venido a hacer, Padre, a alabarte, a adorarte, a escuchar su palabra, Señor. Que esta palabra pueda entrar en nuestros corazones, Señor. Que no seamos un pueblo solamente oidor de su palabra. Que esta palabra pueda entrar en nuestros corazones para que podamos ser un pueblo hacedores de su palabra, Señor. Este es nuestro deseo en este día, Padre. Así que obra en nosotros, Padre, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nosotros estamos en el capítulo 13 de Jueces. Hace 2 semanas hemos estado leyendo el capítulo 12. Hemos visto, ¿no?, como el que aborrece a su hermano, como es un homicida. Hemos visto que después de la victoria que Dios había dado, no había traído al pueblo. En el capítulo 12 es un capítulo muy triste porque hay una guerra interna, una guerra entre hermanos. Parece que no entendieron, parece que ellos no habían entendido lo que Dios había hecho antes, la victoria que Dios había traído, que fue el Señor. Hemos dicho que Jefté reconoce que fue el Señor que trajo la victoria, no fue por el voto que había hecho. Él reconoce que Dios había dado victoria. Pero el capítulo 12 tiene una guerra, no con los enemigos, pero entre hermanos. Y en esta guerra hubo mucha muerte. Y hemos estado mirando y en este momento, en este capítulo, no hubo ninguna oración, ninguna persona, ni Jefté, ni ninguno de ellos fueron a buscar al Señor en oración. Si esto era la voluntad del Señor, ¿verdad? Ellos decidieron pelear. Vino la tribu de Efraín y dijo: ¿por qué no nos llamaron? Ahora quemaremos tu casa sobre ti, porque no pidieron nuestra ayuda. Este fue el motivo de la guerra, por no haber llamado una tribu para ir a pelear en contra de los enemigos. Pero el Señor había dado victoria. Y a partir de ahí hay una guerra. Y a partir de ahí hay muertes.
En este momento no hubo misericordia, no hubo compasión, no se miraron como a hermanos que eran. Que podría alguno, ¿verdad? Decir, ¿es esto que quiere el Señor que hagamos? ¿Que nos peleemos, que nos matemos? ¿Que saquemos nuestras espadas el uno contra el otro? ¿Verdad? Ninguna persona buscó al Señor. Y no porque ellos no conocían los mandamientos del Señor, sí que conocían los mandamientos del Señor. Hemos visto cómo Jefté conocía el pasado, como él conocía la historia. Seguramente conocía que debería amar a su prójimo como a sí mismo, que ese es el mandamiento del Señor. Lo que pedía el Señor del pueblo, que ame a su prójimo como a sí mismo. Pero hubo guerra entre ellos. Y hubo muchas muertes, más de 40,000 personas han muerto de una tribu. Y a partir de ahí hay la muerte de Jefté, a partir de ahí vienen otros jueces, muchos otros jueces, y llegamos en el capítulo 13 y empieza de la misma manera. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Yo me pregunto, ¿en qué momento dejaron de hacer lo malo, verdad? Si constantemente hacía lo malo. Constantemente estaban pecando en contra del Señor. Constantemente hacía su propia voluntad. Incluso hay versículos que dicen, en estos tiempos, cada uno hacía lo que les parecía bien. ¿Verdad? Parece en los tiempos de hoy. Hay mucha gente que sigue haciendo lo mismo. Hace lo que les parece bien. Hay gente que dice, sirvo a Dios a mi manera, ¿verdad? Pero no escudriña la palabra, no busca saber la voluntad del Señor, no busca saber lo que el Señor pide, que el Señor quiere, cuál es el deseo de Dios, qué quiere Dios de mí. Pero creo que puedo servir a Dios a mi manera. Y el pueblo vivía así, de esta manera, se apartaba del Señor y buscaba hacer lo malo. Y otra vez estaba en manos de los enemigos. No porque el enemigo era fuerte y poderoso, porque el Señor mismo se encargaba de entregar a su pueblo. Porque es así que empieza el capítulo 13. Y si los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. No fue un año, no fue 2 años, 40 años. Y no pasa, hermanos, lo que nosotros estamos acostumbrados a leer en capítulos anteriores, que muchas veces dice, y clamó el pueblo al Señor, y se arrepintieron de sus pecados, y volvieron al Señor, y el Señor tiene misericordia y los libra, o el Señor se manifiesta, se levanta en su favor, y el Señor levanta un juez. No hay clamor en este momento. En este pasaje, no es que el pueblo se arrepiente, no, el pueblo sigue haciendo lo malo. En manos de los filisteos, pero sigue haciendo lo malo. No se vuelve al Señor. Y el Señor decide hacer algo que es por su gracia, que es por su amor y por su misericordia, enviar un ángel para anunciar un nacimiento. Hermanos, el Señor decide traer salvación en este momento. El Señor decide hacer una obra en medio de su pueblo que no le buscaba. Un pueblo que sí hacía lo malo. Un pueblo que se había desviado de los caminos del Señor, que había olvidado a Dios, seguido a otros dioses. Y sin clamor, sin el pueblo clamar, sin el pueblo buscar, sin el pueblo tener arrepentimiento, el Señor decide traer salvación. Pero es una salvación de los enemigos. Es una salvación de los enemigos. El versículo 2 dice, y había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Y el ángel del Señor viene. No una mujer fértil, no cuando claman. Sin clamar, el ángel del Señor viene a una mujer
estéril. Para que quede claro que la obra es del Señor. Que ellos no buscaron, pero el Señor tuvo misericordia. Como nosotros, ¿verdad? No hemos buscado al Señor y el Señor tuvo misericordia de nosotros y Él nos fue a buscar. No creo que ninguna persona de este mundo pueda decir, no, yo fui a buscar al Señor. Nadie buscaba al Señor. Nadie buscó al Señor. Nosotros no hemos buscado al Señor. El Señor ha decidido venir. El Señor ha decidido acercar a nosotros. De la misma manera que ellos no estaban clamando, que ellos no estaban buscando, el Señor ha decidido enviar su ángel para traer un anuncio de un nacimiento. Y viene a una mujer estéril, aparte. Viene a esta mujer estéril, dice que no había tenido hijos, dice el 3, dice, entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, he aquí tú eres estéril. Que quede claro, ¿verdad? He aquí tú eres estéril. Y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Viene a traer una noticia, un anuncio, unas buenas nuevas podemos decir, porque luego lo que viene a hablar después, ella va a entender que va a ser libre de sus enemigos, que este niño que va a nacer va a librar al pueblo del enemigo, que va a librar al pueblo de los filisteos, de las manos de los filisteos, a través de una mujer estéril. Hemos visto en la Biblia que Dios hace estas cosas. Hemos visto con Sara, hemos visto con Ana. Hay varios pasajes que nos enseñan, para Dios no hay nada imposible. Pero Dios hace estas cosas para que uno entienda que la obra es de Él. Solo Él puede hacer las cosas. Para que nadie piense, que yo era fértil, que yo podía, que yo... No, nosotros no podemos nada. El pueblo no podría hacer nada. Esta mujer iba a morir así, sin hijos, si el Señor no lo permite. Igual que nosotros, podríamos morir sin salvación si el Señor no nos permite. Nosotros no alcanzaremos esto, no podemos alcanzar esto. Y concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda. Hay una advertencia a esta mujer. Tú vas a tener un hijo, pero cuídate la manera con que vives. Porque ellos hacían ¿qué? Lo malo, ¿verdad? Lo que ellos hacían no agradaba al Señor. Y el ángel es claro, pero cuídate la manera con que vive, de no beber ni vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, porque seguramente ya no guardaba los mandamientos del Señor y hacía lo que les daba la gana, como hemos visto lo que hacía. Pero cuídate de estas cosas, la manera con que vives, que nosotros debemos cuidar cómo vivimos. No es solamente venir a la iglesia, ¿verdad? No es solamente venir, nosotros debemos cuidar nuestras vidas. Hay que tener cuidado de cómo nosotros vivimos, cómo nos portamos, qué hacemos, cómo somos en casa, cómo somos en el trabajo, cómo somos en la calle, cómo hablamos, cómo actuamos con los demás, cuáles son nuestros deseos. Debemos de tener cuidado de la manera con que nosotros vivimos. Y el ángel es claro, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda. Pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Dice, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, como consagrado al Señor, para hacer una obra como Dios quiere que haga. Hermanos, esto es importante para nosotros, para aquellos que van a tener sus hijos. Tienen que consagrar a su hijo. Tienen que vivir de una manera que agrade al Señor para que este niño desde el seno esté bien cuidado. Como oras, lo que ves,
lo que habla, tiene en su vientre un niño y tiene que cuidarlo para el Señor. No es de cualquier manera. No es como el mundo. En el mundo se ve personas, mujeres que están embarazadas, que están bebiendo, como consumiendo bebidas alcohólicas, que están con tabacos por la calle, que están con marihuana por la calle, que están peleando, que están haciendo cosas desagradables y no tiene cuidado de lo que tiene dentro. Que tiene un niño, que tiene un hijo. Pero para el Señor es importante. Para el Señor es importante. No es cuando nace el niño. Para el Señor es cuando lo tiene dentro. Cuando está dentro, ¿cómo cuidas a este niño? No, que vive entre alabanzas, que vive entre oraciones, que vive entre un ambiente de paz. Todo esto es el que el Señor quiere de nosotros. Que cuidemos, porque es don de Dios. Es el Señor que va a poner el niño ahí dentro. ¿Verdad? Es un regalo del Señor este niño. La mujer era estéril. Y el Señor pone este niño. Y el Señor pide, tenga cuidado. Tenga cuidado cómo vives. Y cada niño que esté en el vientre es un regalo de Dios. Es porque el Señor has permitido que tengas. Y hay que cuidarlo. Y hay que vigilar. Hay que cuidar de lo que Dios nos da. Y si Él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Mire el anuncio que viene a traer el ángel, salvación. Va a empezar a salvar a Israel de manos de los filisteos, de manos de los enemigos. Era una buena noticia, ¿verdad? Es una noticia que trae esperanza al pueblo de Israel. Este niño que viene, nosotros tenemos que cuidarlo de esta manera. Va a tener que ser consagrado al Señor desde el seno materno, porque este niño tiene un propósito. Y es un propósito de salvación de los enemigos. Porque el pueblo de Dios estaba entregue en manos de los filisteos, pero este niño iba a librar a este pueblo. El que iba a venir a salvar de los enemigos. Iba a ser un libertador para el pueblo. Así como fue Moisés. Mientras el pueblo estaba en Egipto, hubo muchos libertadores, ¿verdad? Que libertaba de manos de los enemigos. Nosotros sabemos que esto no es lo más importante. Para nosotros lo importante es ser libertos del poder del pecado. Pero en este tiempo hubo muchos libertadores, como Abraham mismo fue un libertador de su sobrino en una ocasión. Luego vino Moisés y libertó toda una nación y los llevó por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Luego hubo otros, luego vino Josué, luego hemos visto que vino Gedeón. Muchas personas vino a libertar de los enemigos, como vino David. Un guerrero, ¿verdad? Que en tiempos de sumisión que ellos vivían, fue un libertador del pueblo. Siempre hubo grandes libertadores, pero que libertaba de sus enemigos. Que libertaba de sus enemigos. Y en este momento sí que era una gran noticia para ellos. Una noticia que iba a traer gozo en sus corazones. Claro que sí. Eran esclavos, estaban sometidos, no por poco tiempo, por 40 años. Los filisteos dominaban sobre ellos. Y ahora viene un ángel a una casa de una mujer estéril y le da una buena noticia de salvación de sus enemigos. De parte del Señor, sin ellos haber clamado, sin ellos haber pedido, sin arrepentimiento, ¿verdad? El Señor decide hacer esto. El Señor quiere traer libertad. El Señor tiene planeado, tiene un propósito, el Señor. Esto nos enseña muchas cosas. Que el pueblo sin pedir, que el pueblo sin clamar, el Señor tiene misericordia. Es por gracia. El Señor ya demostraba su gracia, demostraba su compasión sobre este pueblo. Y vino a traer un anuncio que les iba a traer esperanza.
Hermanos, esto en este tiempo para ellos era importante, porque eran esclavos. Eran esclavos, y un esclavo no se puede hacer libre solo. Ya sabemos, ¿verdad? Ningún esclavo en la vida un día ha decidido me voy. Tiene que ser libertado este esclavo. Uno más fuerte tiene que venir y traer libertad. Y el Señor estaba enviando un niño para esto. Él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Esto era una gran noticia para ellos. Pero para nosotros no esperamos esto. No esperamos que alguien nos libre, ¿no?, de nuestros enemigos, que venga un libertador y nos libre de nuestros enemigos. No lo tenemos, ¿verdad? Salimos de nuestras casas, vamos a trabajar, volvemos, vamos para todas partes, ¿verdad? No pedimos permiso a nadie. Pero sí que éramos esclavos también del pecado. Éramos esclavos del pecado. Esto sí, ninguna persona puede librarnos de esto. Mi padre no podría librarme de esta esclavitud. No estaba en sus manos, no está en su poder esto. Yo era esclavo, yo era totalmente dependiente de Dios. Que Dios pudiera venir a mi vida, que Dios pudiera acercarse a mí, que Dios pudiera abrir mis ojos. Y es necesario esto, entender esto en nuestro tiempo, en este contexto que nosotros vivimos hoy, que nuestra necesidad es que nos liberte de nuestros pecados. Ellos tenían sus necesidades, que fueran libertos de los enemigos, del yugo de los enemigos. Y tenían una noticia, un anuncio, que va a tener libertad. Este niño va a empezar. Ellos sabían, no es ahora. Este niño tiene que venir, este niño tiene que nacer, este niño tiene que crecer. Y nosotros tenemos que cuidarlo conforme a la voluntad del Señor. Tiene que esperar todavía. Pero hay una esperanza, porque Dios había enviado un ángel para esto, para anunciar estas buenas nuevas de salvación, pero de los enemigos. Y nosotros tenemos en Jesús un libertador totalmente distinto de lo que hubo antes. Que la gente, ellos vivían esperando un libertador. Porque el libertador, Cristo, había siempre sido anunciado entre ellos. Si nosotros miramos Génesis, cuando Dios habla a la serpiente, el primer anuncio, ¿no? Habla a la serpiente, que va a venir uno que va a pisar su cabeza. El primer anuncio del libertador se le da a conocer a la serpiente, pero es para condenación. Luego vemos cómo Moisés habla de Jesús. Vemos cómo en los Salmos habla de Jesús. Vemos cómo Isaías habla constantemente de Jesús. Los profetas como Jeremías hablan de Jesús. Siempre se habló de Jesús. Que venía este libertador, que iba a librar el pueblo de su pecado, no de sus enemigos. Y el pueblo estaba esperando, el pueblo sabía que iba a venir un libertador. Pero el ángel es claro, ellos no van a estar equivocados. Ellos van a saber que este niño va a venir a librar, no de sus pecados, no es este libertador, no es el Mesías. Viene a librar de sus enemigos. Todavía no era el tiempo de llegar Jesús en la tierra. Pero ellos iban a tener salvación de sus enemigos. Pero nosotros, hermanos, tenemos la necesidad de uno que salva de nuestros pecados. Estas son nuestras necesidades. Si nosotros vamos en Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículos 77 al 80. ¿Ven? Dice, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Aquí nosotros vemos a Zacarías, padre de Juan el Bautista, profetizando, ¿verdad? Hablando, él estaba con su hijo y que su hijo iba delante del Señor, preparando los caminos del Señor. Y este que iba a venir, dar al pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Esto es lo que vino a hacer Jesús. Era un anuncio de lo que iba a llegar y que iba a llevar al pueblo a un conocimiento. El pueblo estaba en sombra de muerte, pero la luz de Dios iba a venir. Como llegó a nuestras vidas, como alumbró nuestras vidas. Por eso la gente predica, ¿verdad? Por eso se predica de Cristo. Y Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, estaba hablando estas palabras tan importantes y llenas de esperanza para aquellos que la escuchan. Aquellos que estaban perdidos en sus delitos y pecados, iba a llegar a Jesús, que les iba a librar de ellos, librar de sus pecados. No como ellos querían, ellos estaban esperando un libertador, aquellos que iba a llegar a libertar de Roma, ¿verdad? De los romanos. Un libertador como David, que venía con la espada, que iba a librarlos. Pero Dios había preparado un libertador mucho mejor, que les iba a librar de sus pecados. Este iba a ser el mensaje de Juan el Bautista, iba delante del Señor, preparando su camino. Por eso la gente venía siendo bautizada, venía confesando sus pecados. Juan Bautista estaba proclamando la venida del Hijo de Dios, del Mesías, de lo que se había prometido desde antes de la fundación del mundo, a Jesús, que iba a traer salvación y perdón. Ningún hombre puede traer salvación ni perdón. Pero Jesús vino a traer salvación y perdón, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, y para guiar nuestros pies en camino de paz. Para guiar nuestros pies en caminos de paz. Eso vino a ser Jesús. Cuando nosotros miramos estas buenas noticias, es buenas nuevas. No son promesas de prosperidad que muchos quieren escuchar. Son promesas de libertad que la gente no conoce, que la gente no entiende. La gente no sabe que son esclavizadas. Y cuando uno habla de libertad, que nos enseñe los caminos en que nosotros debemos andar, no es atractivo. Cuando nosotros hablamos de perdón de pecado, de salvación, no es atractivo, porque las personas no creen que están perdidas, ¿verdad? Cuando me hablaban de salvación, a mí no me interesaba. ¿Yo salvo de qué? ¿Por qué tengo que ser salvo? ¿Por qué tengo que ser perdonado mis pecados? ¿Qué pecados tengo yo? Yo no reconocía mis pecados, pero a mí me predicaba a Jesús, me predicaba que hay un Salvador, que yo lo necesitaba, sin Él estaba perdido, sin Él no tenía vida eterna, pero ya la vida eterna yo no conocía, yo conocía esta vida. Y cuando me habla de vida eterna, digo, ¿qué vida es esta, verdad? ¿De vida eterna? Esto no conozco. Yo decía, yo conozco que tengo esta vida, yo conozco y reconozco que no tengo pecado, que no hago nada malo. No necesito a Jesús para esto, pero para la vida eterna es otra cosa. Para que me guíe, para que guíe mis pies en camino de paz. Hermanos, si no nos predica, ¿cómo podemos conocer la verdad? Si no nos habla de Jesús,
si no habla de la obra, si no habla de la cruz, si no habla que viene, que es real, ¿cómo nosotros vamos a entender esto? ¿Cómo las personas ahí fuera van a entender la necesidad de Cristo Jesús? ¿Cómo ellos entenderán esto? Nosotros somos llamados a predicar a Jesús, a predicar a Cristo, su obra, su sacrificio en la cruz. Nosotros fuimos alcanzados. Estas buenas nuevas, estas palabras profetizadas por Zacarías llegó a nuestras vidas y llegó a la vida de muchas personas. Fue un anuncio, hermanos, que dio fruto. Pero tenía una necesidad, el pueblo tenía una necesidad de perdón de pecados. Necesidad que nosotros lo tenemos hasta hoy. A cada día de nuestras vidas tenemos esta necesidad de perdón de pecados. Que Dios nos perdone. Por eso vamos a los pies de Cristo, aquellos que le conocemos, ¿verdad? Que nos acercamos a Él. Yo necesito perdón, necesito que me guíe, necesito tu luz, necesito que me rescate. Necesito que mis pies sean guiados por ti, porque no sé muchas veces el camino que tengo que andar. Y cuando tomo decisiones, voy por otro lado. Soy como este pueblo. Eso somos nosotros. Yo voy por otro lado. Yo dejo de mirar a Cristo y empiezo a hacer lo malo. Nosotros miramos el pueblo y decimos, mira, así es lo que les parecía bien, pero ¿cuántas veces no hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces no hacemos esto? Hago lo que a mí me parece bien. No veo que esto está mal y lo hago. Dejo de hacer la voluntad de Dios y hago mi voluntad. Nosotros solo miramos la Biblia y miramos, mira qué gente más dura. No, miramos a nosotros como hemos leído antes, examinémonos a nosotros. Nos ponemos un espejo delante, que es la Biblia, y nos examinémonos a nosotros mismos, a ver que también somos malos, que también hacemos esto, que dejamos de seguir al Señor y practicamos lo malo. Que hago según mi voluntad. Y que no me importa, que no oro, que no busco al Señor, preguntando, guíame en los caminos que yo tengo que andar, porque tú eres luz para mi vida. Zacarías estaba haciendo un anuncio que estaba lleno de esperanza para este pueblo que andaba en tinieblas, que iba a venir luz y que iba a enseñar a este pueblo, que iba a traer perdón, salvación, y que les iba a enseñar a poner sus pies en un camino de paz. En un camino de paz. Fue anunciado por medio de Zacarías. Y si nosotros vamos ahí mismo en Lucas capítulo 1, versículos más atrás, el 26 en adelante. Lucas capítulo 1, a partir del versículo 26. Y si el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta,
Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Jesús estaba siendo anunciado por el ángel a María. Vino a María a anunciar, pero no es un anuncio normal, no es un anuncio como el anuncio que hemos visto de Sansón. Este niño será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin. No es que va a empezar a librar de los enemigos, va a ser eterno. Es un anuncio que nos trae mucho gozo a nuestras vidas, que tenemos uno que es Rey eterno, aquel que vino, aquel que murió por nuestros pecados, aquel que nos trajo salvación, vida eterna, gozo en esta vida. Y nosotros lo tenemos, y estaba siendo anunciado, estaba cerca su llegada. Lo que esperaban por siglos, estaba cerca su llegada. La llegada del Salvador estaba cerca, estaba siendo anunciada ya a María, a la persona que iba a ser utilizada para traer a Jesús en esta tierra. Estaba cerca la redención de Israel, porque iban a ser el niño anunciado por Dios, el Hijo de Dios Altísimo. Hermanos, gloria a Dios por esto, gloria a Dios porque vino Jesús. Porque es nuestra esperanza, es nuestra única esperanza. Gloria a Dios porque vino Jesús. Gloria a Dios porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Gloria a Dios nos alcanzó. Gloria a Dios por este nacimiento. Gloria a Dios por este momento. Gloria a Dios por este momento. Que vino Jesús en esta tierra a librar de nuestros pecados, que nosotros, hermanos, éramos pecadores, estábamos apartados de Dios, apartados del Señor, amando más a este mundo, haciendo nuestra voluntad, nuestros deseos, pero gloria a Dios llegó a Jesús con un reino eterno. Un reino que no tendría fin. Que tenemos este libertador que vino, está a la diestra del Padre, intercede por nosotros, no nos dejó solo. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos guarda, que nos enseña. Gloria a Dios por esto. El que sería llamado Hijo del Altísimo. El Hijo del Altísimo vino como hombre a esta tierra. El Hijo de Dios vino a vivir una vida santa. Si nosotros miramos el pasaje anterior de Jueces, ellos tenían que cuidar al niño, tenía un proceder con el niño tenía que tener algunos cuidados. Pero este no iba a pecar. Iba a ser tentado, sí, pero no iba a caer. Era perfecto. Iba a ser un niño ejemplar. Y a ser un joven ejemplar, obediente a sus padres. Hasta que fue encontrado en el templo, él podría decir: yo me quedaré aquí, pero él fue con sus padres. Para ser obediente, para decir: yo honro a mis padres, yo obedezco a mis padres terrenal. Tengo que hacer la voluntad de mi Padre celestial, sí, pero yo tengo que ser un ejemplo aquí también. Tengo que ser obediente a mis padres. Porque cuando llegaron sus padres angustiados, buscando a Jesús, Él fue
Fue obediente en todo. No merecía lo que pasó con él. A Jesús no, a Sansón sí lo mereció lo que hicieron. Porque no hizo lo que tenía que hacer. Porque fue desobediente. No obedeció a Dios. Abrió su corazón a la mujer. No guardó su corazón. Por más que quizás su madre había hecho lo que el ángel le había dicho, cuidado de cómo debería hacer las cosas, de las cosas que bebía, de las cosas que comía, para no comer cosa inmunda, pero él no, él fue fallo, él pecó. Pero Jesús no. El Hijo del Altísimo no. Él vivió la vida perfecta y es nuestro ejemplo. Es lo que nosotros debemos mirar. Es lo que nosotros debemos luchar a cada día de nuestras vidas y ser obedientes a Dios. De ser como Jesús, ese es nuestro objetivo. De ser como Jesucristo. De ser como Él, de amar como Él amó. De ser obediente al Padre como Él fue. Si mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Y si yo no hago nada por mi propia cuenta, todo lo que hago es porque recibí de mi Padre. Lo más importante para Jesús era ser obediente a su Padre, a cumplir el propósito con que había sido enviado. Él no fue a otro lado. Él no se desvió de los caminos que Dios había preparado para él. Él caminó ahí, aunque este camino le iba a llevar a la cruz. Pero estaba siendo anunciado algo que iba a traer esperanza a este pueblo. A Jesús. Porque si no fuera por Jesús, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de mí? ¿Dónde estaría? Yo sé que estaría donde estaba antes, o aún más apartado, aún más perdido. Pero ¿de dónde Dios nos sacó? Eso es lo que nosotros debemos mirar. ¿De dónde Dios nos sacó? ¿Hasta dónde fue a buscarnos? ¿Hasta dónde su mano misericordiosa nos alcanzó? Es lo que nosotros debemos meditar en nuestras vidas a cada día de ella. Es decir, yo estaba ahí perdido en este mundo, pero por la gracia de Dios soy salvo. Porque eso vino a ser Jesús, traer salvación. Y cuando salva personas es para esto que vino y sigue haciendo lo mismo, salvación. No hace otra cosa, trae salvación, trae vida eterna. Sigue haciendo lo mismo. Salvación y vida eterna. Nos convence de nuestros pecados, nos abre nuestros ojos, cambia nuestros corazones, nos hace entender que lo necesitamos. Es lo que hace, es lo que vino a hacer, es lo que empezó a hacer. Abriendo los ojos, tocando las personas. Dejando libre a los endemoniados. Resucitando a los muertos, demostrando su poder, demostrando quién era. Y sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no cambia. Porque Él no cambia. Su reino es eterno y sigue haciendo lo mismo. Eso me da esperanza, hermanos, cuando veo personas que no conocen al Señor. Dice, Jesús está haciendo la obra. Sigue haciendo la obra. Y puede alcanzar a las personas, puede alcanzar a los pecadores, puede llegar a la vida de mis hermanos. Puede llegar a la vida de personas que amo. Puede llegar a la vida de las personas que comparto el Evangelio. Puede, porque es poderoso para hacerlo. Él vino a pisar la cabeza de la serpiente y lo hizo. Y lo hizo. Él sigue haciendo la obra.
Y vino a esta mujer, vino a María, una mujer virgen, que también es imposible, ¿no? A una estéril tener hijos. Es imposible que una virgen pueda tener hijos. Y viene y dice, tú vas a tener un hijo. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo será esto? Yo soy virgen. No hay nada imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer todas las cosas. Y a veces, hermanos, nosotros nos olvidamos de esto. Nos olvidamos del poder de Dios. Nos olvidamos que Dios puede hacer todas las cosas. Él es poderoso, no hay nada imposible para Él. Nosotros somos limitados, pero Dios no. No hay nada imposible para Dios. El ángel no vino a decir, vale, pues me voy, ya que tú crees que no es posible. Para ti es imposible, para Dios no es imposible. Él viene a anunciar, a traer un anuncio, buenas nuevas, que va a venir. No importa si sea estéril, no importa si sea una virgen, no importa si esté muerta, no importa. Lo que importa es que Dios envió a su ángel a traer un anuncio, y un anuncio de nacimiento, y este niño iba a nacer. Y nació. Y gloria a Dios porque nació. Porque vino. Gloria a Dios por esto. Y Mateo capítulo 1, un poquito más atrás. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 21. Dice así: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José, cuando se enteró del embarazo de su prometida, quiso abandonarla. Pero mira lo que dice el ángel de Dios: él salvará a su pueblo de sus pecados. Es esto que el mundo necesita escuchar. Que hay salvación de los pecados. Que hay perdón en Cristo Jesús. Para esto vino Jesús. Salvar de los pecados. Salvar a todos aquellos que son pecadores. Eso somos todos. Así que todos necesitamos a Jesús. No hay ninguna persona que pueda decir: yo no soy pecador, no necesito a Jesús. Todos somos pecadores. Todos nosotros necesitamos a Jesús. Y este anuncio a José es claro. Él salvará al pueblo de sus pecados, de nuestros pecados. Hermanos, y nosotros muchas veces buscamos tantas otras cosas. Y nosotros necesitamos de perdón. Buscamos tantas otras cosas y nosotros lo que necesitamos es de Jesús en nuestras vidas. Nosotros estamos tan afanados por las cosas de este mundo, por trabajo, por dinero, por prosperidad, por casas, por tantas cosas vanas, cosas perecederas, que olvidamos que nosotros necesitamos a Jesús. Nosotros miramos a Jesús como no por el perdón, no por la salvación, miramos porque nos da, ¿qué nos puede dar Jesús?
¿Por qué hay muchas iglesias llenas que la gente viene y dice, no, que Jesús va a cumplir sus sueños, sus objetivos, pero lo que Jesús vino a traer es salvación, es vida eterna, es perdón de pecados, es una nueva vida, es un corazón de carne, es que se parezca más a Él. Eso vino a traer Jesús. Salvación es lo que nosotros necesitamos, es que el mundo necesita. No necesitan cosas, no necesitan dinero, no necesitan coches, necesitan a Jesús, necesita a Cristo. Esto que nosotros necesitamos, es eso lo que nosotros debemos buscar a cada día de nuestras vidas, a Cristo. Y es lo que nosotros debemos anunciar si lo tenemos en nuestras vidas. Si lo tenemos en nosotros, es lo que nosotros debemos hacer. Anunciar a Cristo. Pero no puedo dar lo que no tengo. No puedo. No puedo compartir lo que no tengo. Es imposible. Yo si no tengo nada en mis manos, no tengo comida, ¿cómo que voy a compartir con una persona que necesita comer? Si yo no tengo nada. Hermano, si yo no tengo, ¿cómo comparto? Es la pregunta, ¿verdad? Si yo no tengo a Cristo, ¿cómo comparto a Cristo? Si yo no conozco a Cristo, ¿cómo daré a conocer a Cristo? Si yo no tengo experiencia, si yo no puedo decir, Cristo me ha salvado, Cristo llegó a mi vida, yo vivía de esta manera, Cristo me ha rescatado, ¿cómo puedo predicar a Cristo? ¿Cómo van a entender si yo no lo conozco? Si yo no sé lo que ha hecho por mí. Y se salvará a su pueblo de sus pecados. Siempre se habló de esto, de sus pecados, que trae redención, vida eterna, salvación, perdón de pecados. Puede ser libre de sus pecados. No hay nada más grande que esto. Que una persona que vivía en pecado pueda resistir al pecado en Cristo Jesús. Que nos haga libre de este pecado. No hay nada más grande que esto. Que una persona que tenga sus vicios pueda decir, ahora no, porque Cristo me libertó. A un adúltero que pueda decir, no, Cristo me libertó de esto. No tengo que volver ahí atrás. A un fornicario que Cristo lo liberta y ahora vive una vida santa. No hay nada más grande que esto. Ser libre de nuestros pecados. Porque yo sé los pecados que tenía. Y cuando miro que ya no los practico en Cristo Jesús, gloria a Dios. Porque Cristo me libró. Y yo sé que muchas personas viven así. Pero no debemos olvidar esto. No podemos olvidar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Debemos reconocer lo que ha hecho a cada día. Y si nosotros no volvemos es porque Él nos mantiene. ¿Verdad? Que Él nos mantiene nuestros pasos firmes en caminos de paz. Como hemos leído antes. No solamente nos liberta, pero que nos mantiene en el camino que nosotros debemos andar. La gloria sigue siendo de Él. No es que me libertó y ahora la gloria es mía porque no practico ya el pecado. No, la gloria es de Él. La gloria es de Él que continúa obrando en mi vida. Continúa poniendo tanto el querer cuanto el hacer. Él que me lleva a orar, Él que me lleva a clamar. Es Él que hace todas las cosas. Es Él que me lleva a controlar mis sentimientos, mis deseos. Es Él. A veces nosotros decimos, soy salvo y ya está, no necesito más a Cristo. Y parece que vivimos así. No, ya me salvó. En el año 80 me salvó. Pero ¿tú qué haces? Yo vengo a la iglesia cuando me da la gana. Yo vivo mi vida. Sí, pero ¿cómo te salvaste así? Si nos llama a congregar, si nos llama a estar en Él, porque apartados de Él nada podemos hacer. Para que uno no se gloríe, ¿verdad? No, si fuimos salvos, nosotros estamos en Él. Y dependemos de Él a cada día de nuestras vidas.
Él vino a librar de nuestros pecados. Y Lucas capítulo 2, volvemos ahí. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 18. Amén. Mira lo que dice. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Los ángeles, hermanos, estaban anunciando a Jesús. Y cuando cuando Jesús nació, los ángeles fueron a anunciar a unos pastores que Jesús estaba ahí, que Jesús había nacido, que el niño había nacido, que había llegado el momento. Y ellos tuvieron gran temor, pero no era motivo para temor, era motivo para tener gozo. ¿Verdad? El nacimiento de Jesús es motivo de gozo para nosotros. No es motivo de tener temor. El ángel dice: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. El nacimiento de Jesús es de gran gozo para todo el pueblo. Para todo el pueblo. El 11, mira lo que dice: porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Hermanos, ¿cómo nosotros recibimos una noticia así? Os ha nacido un Salvador. ¿Cómo recibieron ellos esta noticia? Que un ángel les está diciendo: ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y aparecieron ángeles alabando a Dios, dando gloria a Dios en el cielo, por lo que estaba sucediendo. Pero en la tierra, ¿qué sucede? Los ángeles entienden, saben lo que estaba pasando. Conoce a Dios, sabe el valor de este nacimiento. Sabe el valor que tenía este nacimiento, lo que iba a traer en esta tierra. Pero ¿qué pasó en la tierra? La gente lo negaron. Los ángeles glorificaron a Dios. Los ángeles dieron gloria a Dios por lo que había sucedido. En la tierra lo persiguieron. En la tierra no lo aceptaron. En la tierra no lo reconocieron. En la tierra hemos negado a Cristo. Hemos hecho todo lo que no debería hacer. Demostrando que el hombre es malo.
Los ángeles daban gloria a Dios en las alturas y paz para los de la tierra, pero no hemos entendido. No entendieron. Tuvo que descender a Egipto porque buscaron matarlo. Cuando vuelve, empieza su ministerio, le empieza a perseguir a Jesús. No entendieron, el pueblo no entendieron. Y esto, hermano, es lo que no puede pasar con nosotros. No podemos no entender el nacimiento de Cristo. La venida de Cristo en esta tierra, no podemos no entender, tenemos que entenderla. Ese es nuestro deber. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Este nacimiento, ¿qué trajo a mi vida? ¿Qué me trajo? ¿Qué cambios hubo en mi vida? Si Cristo Jesús hace todas estas cosas, nos libra de nuestros pecados, nos trae salvación, nos trae vida eterna, ¿qué ha hecho en mi vida? ¿Cómo yo vivo? Es lo que tengo que mirar. A veces nosotros no queremos analizar la situación. Nosotros no queremos nos analizar porque nos daremos cuenta de una cosa. Aquí parece que Cristo no llegó. Vivo como un mundano. Hablo como un mundano. Actúo como un mundano. Mis deseos es el deseo de un mundano. ¿Cómo puedo decir que Cristo vive en mí? ¿Verdad? Nosotros debemos mirar la obra que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Porque Cristo cuando llega, hermanos, no nos deja iguales. Él cambia. Él cambia vida, cambia corazones, cambia situaciones, saca el pecado. Y hay santidad. Y hay que mirar esto. ¿Mi casa vive en santidad? No yo solamente, en mi casa. Mi casa, ¿cómo está? ¿Mis hijos viven en santidad? Yo les educo en los caminos del Señor, los enseño cómo tengo que hacer. Porque Cristo llegó. Cristo transforma mi vida y yo no puedo ser el mismo. No puedo. No puedo ser el mismo. Pero mira este anuncio, ellos a toda prisa fueron a mirar a Jesús, ¿verdad? Es lo que debería pasar con nosotros. Cuando nos predica, cuando nos habla, ¿qué voy a hacer? Voy a buscarlo. Vengo a la iglesia ¿para qué? Vengo a buscar a Jesús. Está conmigo, pero yo aquí vengo a congregar y todos juntos buscamos a Dios. Cuando ellos escucharon esto, ellos fueron a toda prisa donde los ángeles les había dicho. Y fueron a mirar, fueron a buscar. Es lo que tiene que pasar ahí fuera. Cuando se hable, cuando se predique de Cristo, de Jesús, la gente venga corriendo a mirar. Que venga corriendo a mirar. Pero nuestros ejemplos valen mucho. Como somos, vale mucho. Y en este tiempo que se estaba anunciando la llegada de Cristo, había personas que lo deseaban, que deseaba la llegada del Mesías. Si nosotros vamos ahí mismo en Lucas capítulo 2, versículo 25, y ya terminamos. Los que esperaban la redención de Israel. Dice así, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a su palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, por cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
Había un hombre que esperaba, que deseaba esta redención, la llegada del Mesías. Y él sabía que iba a venir, que estaba cerca, porque había sido revelada a él, que él no vería la muerte sin antes ver a este Mesías. Él sabía y él lo esperaba. Y él, movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Y cuando llegó ahí, estaba el niño para ser presentado. Y él lo presenta a Jesús. Con el niño en sus brazos, él dice: Señor, has cumplido su palabra. Ahora permítame que tu siervo se vaya en paz. Pues ya está. Él tenía su objetivo: conocer a Jesús, conocer a Cristo. Porque él esperaba la redención de su pueblo. Él esperaba, y este es nuestro deseo. Esperamos esta redención, que Dios continúe, que Jesús continúe haciendo su obra, trayendo a los pecadores. Esto es lo que nosotros queremos. El 33, vamos hasta el 38, dice: y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decía. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sea revelado los pensamientos de muchos corazones. El 36 dice: había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y días con ayunos y oraciones. Y llegando ella en este preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Israel. Había muchos que esperaban la redención de Israel. Había muchos que esperaban la llegada del Mesías. Y para estas personas sí fue motivo de alegría. Para estas personas sí fue motivo de gozo a que hablen de Jesús. Esta mujer hablaba de Jesús a aquellos que esperaban la redención de Israel. Y es lo que nosotros debemos hacer: hablar de Jesús. Es lo que nos mandó el Señor: ir y predicar. Hablar que Jesús vino, que Jesús salva, que Él puede hacer todas las cosas, que en Él hay perdón para nuestros pecados. Es lo que nosotros debemos hacer. La obra ya lo hace el Señor. No hacemos nosotros, pero debemos dar a conocer a Jesús a este mundo. Hermanos, es un anuncio de un nacimiento, no un nacimiento de una persona cualquiera, de una persona que puede hacer algo, que puede librar de los enemigos como Sansón. El anuncio de un nacimiento de Cristo, de Dios entre los hombres, que nos puede librar de nuestros pecados, que nos puede traer salvación y vida eterna, que intercede por nosotros, que un día llegaremos a su presencia y Él va a decir: ven, entra al gozo del Señor. Es este Jesús que vino al mundo y es este nacimiento que nosotros debemos proclamar. El nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la venida de Cristo. Para esto nosotros somos llamados a predicar esto, que vino, que murió por nuestros pecados, pero que resucitó. Y no quedó ahí, pero va a venir, subió al cielo y volverá. Nosotros lo esperamos con gozo en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por sus misericordias, por su amor. Gracias porque nos ha nacido un niño, Señor. Tú enviaste, Señor, a su Hijo a esta tierra, Señor. Vino como uno de nosotros, Padre, pero no pecó. Fue perfecto, fue obediente, Señor. Cumplió toda la ley y los mandamientos, Padre, sin ningún fallo.
y fue el Cordero perfecto, Señor, para el sacrificio. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús nosotros tenemos salvación. En Cristo Jesús nosotros tenemos vida eterna. En Cristo Jesús nosotros ya no somos esclavos del pecado. En Cristo Jesús ya no hacemos la voluntad de este mundo, Padre, ni la voluntad de nuestra carne. En Cristo Jesús somos libertos, Padre, y te damos las gracias. Esté con nosotros, Señor, todos los días de nuestras vidas, porque te necesitamos, Padre. Porque apartados de ti, Señor, nosotros no somos nada. Nada podemos hacer lejos de ti, Señor. Pero si el Señor está con nosotros, nosotros podemos. Podemos ser más santos. Podemos amar más a nuestros hermanos. Podemos estar en sus caminos, Padre. Podemos estar en oración buscando su presencia, Señor. Podemos estar congregando junto en familia. Podemos estar gozosos, Señor, en Cristo Jesús. Porque esta es su voluntad. Que nos reunamos en su nombre, Padre, y celebremos a Cristo, a su nacimiento, Padre, a su muerte, su resurrección, Señor, y su venida. Porque nosotros sabemos que por este mismo camino nosotros vamos, Padre. Un día vamos a morir, pero un día vamos a resucitar y vamos a estar, Señor, en el cielo, en su presencia, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Esta es nuestra esperanza, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Estamos, hermanos, despedidos.